que fue un profeta sobrenatural. Fue usado por Dios, pero en Santiago, que lo vamos a leer de Últimos 5:17, que él era un hombre sujeto a pasiones, igual que tú y que yo, ¿sí? Pero él oró y ocurrieron cosas. Amén. Quiero que podamos ver Primera de Reyes capítulo 19, versículo 1 en adelante. Nosotros vamos a primeramente a leerlo completo y luego vamos a ir desglosándolo parte por parte. Sí, léalo conmigo, no me deje sola, no se desconcentre. Diga conmigo, levante su mano y diga: Señor, yo ato mi mente a la mente de Cristo, echo fuera todo espíritu de distracción, todo desenfoque, confusión, todo lo que se quiere a robar la palabra en esta hora, lo echo fuera de mi mente y llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Amén. Amén. Primera de Reyes capítulo 19 versículo 1 dice: Acá dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dice: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí que Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras él el fuego tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová: vuélvete, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. Y a Jehú hijo de Ninsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Amén. Espíritu Santo, yo me pongo en tus manos en esta hora,
Y así como tú me entregaste, Señor, esta sea, Señor amado, entregada a tu pueblo en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, gracias, porque tú, Señor amado, traerás a cada vida, Señor, revelación de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. En la historia de Primera de Reyes vemos la historia del profeta Elías. En capítulos anteriores, en el capítulo 18, vemos cómo el profeta Elías había matado a 850 profetas, los había cortado la cabeza. Él había orado porque en el sacrificio descendiera fuego del Señor, y mató a 400 profetas de Baal y a 450 profetas de Acera. Pero luego vino una mujer llamada Jezabel, que lo amenazó de muerte y le dijo en el versículo 2, por favor, le había dicho, versículo 2: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. En otras palabras, Jezabel estaba amenazando de que él sería muerto de la misma manera como murieron los profetas que adoraban a estos dioses, Baal y Acera. Quiero centrarme entonces en este hombre Elías, un profeta sobrenatural a través de quien Dios hizo muchas cosas. ¿Sí? Él fue con el rey Acab. Había sequía en la tierra, él oró, hubo lluvia y ocurrieron distintos tipos de milagros más. Pero en el capítulo 19 Elías fue amenazado de muerte y él se sintió solo, superado por la situación. Él tuvo una crisis emocional que se apoderó de él. Tenemos que tener en cuenta que Jezabel no es simplemente una mujer, sino una potestad gigante que muchas veces toma nuestra persona, nuestras emociones, y nos lleva a profundidad. Pero yo no me voy a meter, porque eso es el tema de la pastora, explicar el espíritu de Jezabel. Y va a ver, ya cuando ella pues prepare su prédica, ahí está pastora, ya. Amén. Pero yo quiero en esta hora, quiero hablarte de cómo se sintió el profeta Elías. Elías, después de haber tenido esa victoria, en lugar de buscar ayuda, ¿qué fue lo que él hizo? Dice que caminó 40 días y 40 noches por el desierto. Él se fue solo por ahí, se apartó. ¿Cuántos de nosotros muchas veces cuando pasamos por ciertas situaciones emocionales, por ciertas situaciones en nuestras vidas, en lugar de buscar ayuda, ¿qué hacemos? Nos apartamos y nos escondemos, ¿verdad? ¿O solamente a mí me pasó eso? ¿Solo a mí me pasa o hay alguien más que es humano en esta noche? Sí, pues Elías, en lugar de buscar compañía, él fue por el desierto, versículo 4. Y muchas veces nosotros nos vemos en esa misma situación. Queremos dejarlo todo, queremos apartarnos, no queremos saber nada de nadie, queremos tirar la toalla por la decepción que sufrimos, por el desánimo que nos toma, ¿sí? Porque muchas veces ocurren cosas en nuestras vidas que nosotros queríamos que ocurra de una manera, pero no ocurrió de esa manera, sino que Dios hizo como a Él le placía. Y nosotros, ¿qué hacemos? Muchas veces nosotros nos desanimamos. Hay situaciones en nuestras vidas que es Dios mismo metiendo su mano para mostrar su gloria en cada uno de nosotros. Nosotros quizás no entendemos, pero Dios sabe lo que nosotros no sabemos. Entonces vemos Elías, un Elías que se fue, se apartó, entró en depresión, tristeza, desánimo. Él se escondió y dice que él se durmió. ¿Cuántos cuando están tristes, en lugar de orar,
le entra un profundo sueño. Cuando están en depresión, ¿qué es lo que le caracteriza? Se duermen todo el día. Dice que Elías estaba en un estado espiritual que no podía estar despierto. Él se dormía. ¿Y qué dijo el Señor? Mira, vamos a analizar. Seguimos analizando. Él estaba sintiendo esa situación y se fue por el desierto un día de camino, se sentó debajo de un enebro y le dijo: Señor. El 4, por favor. Dice: quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Cuántos le dijeron en alguna ocasión al Señor: Señor, yo me quiero morir, ya no aguanto esta situación, ¿por qué no me llevas ya? Yo sigo preguntando, ¿hay alguien humano en esta casa? Que en momentos de dificultad lo que quisimos es escondernos, morirnos, decirle: Señor, Señor, ya no quiero vivir. Pero vemos 5 cosas que hizo Dios con la vida de Elías. Y el Señor me estaba hablando: esto es calentito, esto es pan calentito. Esto no lo escuché en ninguna prédica, se los confieso. ¿Sí? Esta es una palabra que el Señor me dio a mí esta mañana cuando le pregunté: Señor, ¿y yo qué predico? Porque hasta anoche estaba intentando que uno de mis compañeros me suplieran, pero no lo. Entonces estoy hoy aquí en este lugar. Entonces le decía yo al Señor: ¿quieres que yo comparta? A eso se escucha mejor. Gloria a Dios. Entonces vemos el versículo 7, por favor. Como Dios le mostró, aún a pesar de todo lo que Elías hizo, aún a pesar que le pidiera que se muriera, que ya acabara con su vida, él no quería seguir. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Le mostró su amor. ¿Qué pasó? Vamos a ver, dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, diga conmigo, levántate y come, porque largo camino te resta. Yo quiero que le digas al que está a tu lado: levántate y come, porque largo camino te resta. Ahora mírale al que está a tu atrás tuyo y dile: levántate y come, porque largo camino te resta. Porque cuando tú crees que Dios ya terminó contigo, Él te dice: levántate. A ver, levántate ahí de tu silla, saca, levántate ahí, quita tu... No, eso no diré. Ponte sobre tus pies y di con fuerza al que está a tu lado: levántate y come, porque Dios aún no ha acabado contigo. Tiene muchas cosas que hacer aún contigo. Él tiene propósito, llamado para tu vida. Él no ha acabado aún contigo, aún a pesar de las situaciones que tú has pasado o que estás atravesando en este tiempo. No importa la circunstancia por la que estás pasando, el Señor aún largo camino te resta, te dice el Señor en este tiempo. Puedes sentarte en esta hora. Aleluya. Mira, Dios le demostró su amor a enviarle a un ángel, y el versículo 8, por favor, y dice: levántate, come. Se levantó. ¿Y qué dijimos? ¿Qué nos enseñan nuestros pastores? ¿Qué significa levantarse en el mundo espiritual? ¿Alguien lo sabe? La pastora una y otra vez nos enseña a hacer las cosas con la actitud correcta. Díganlo conmigo: haz las cosas con la actitud correcta y come la palabra. Come
la presencia, bebe de la presencia de Dios, del vino del Espíritu Santo. Amén. Dice, se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Fíjate lo que hizo. Se levantó, comió, ¿y a dónde fue? ¿Y qué representa el monte, Mónica? La oración, el lugar de la presencia de Dios, el monte donde tú te apartas y pasas tiempo en la presencia de Dios. Amén. Bueno, seguimos entonces. Dios le demostró allí su amor, le demostró que aún no había terminado con él, aún a pesar de que Elías le había pedido que lo matase, que ya terminó, que él solamente estaba solo allí. Y muchas veces también así nosotros nos sentimos en esa situación de querer rendirnos, de querer tirar la toalla. Pero la segunda cosa que hizo Dios con Elías es que él le mostró cuál era su verdadera situación y que él estaba dispuesto a escucharlo a él. Vamos a ver lo que dice Primera de Reyes 19:9. Si lo tenemos ahí, dice, y allí se metió, miren, salió del desierto y se fue y se metió ¿dónde? En una cueva, otra vez escondido, ¿sí? Y se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Yo no sé si tú estás entendiendo esta connotación espiritual. Muchas veces el Señor nos dice a cada uno de nosotros, ¿qué estás haciendo allí, Carolina? ¿Qué haces en ese lugar? Si yo no te llamé para eso. Yo te llamé para cumplir el propósito que tengo para tu vida. ¿Qué haces allí perdiendo el tiempo? ¿Qué haces allí dedicando tu tiempo a trabajar en distracciones, en otras cosas? ¿Qué haces allí? Diga conmigo, ¿qué haces allí? Y ponga su nombre. Ponga usted su nombre. Diga, ¿qué haces allí, Carolina? Cuando muchas veces nosotros queremos escondernos, rendir la toalla, tirar la toalla, rendirnos, desanimarnos, el Señor nos lleva a situaciones para que podamos decir, ¿qué haces allí, Yuleima? Si yo te he llamado para grandes cosas, ¿qué estás haciendo en ese lugar? Entonces Dios escuchó, punto número 3, el razonamiento y el corazón herido de Elías, porque Dios te escucha, ¿sí? Él está sentado en su trono y tú te vas con tu quejadera, tú te vas con tu victimismo, con tu llanto, con tu autoconmiseración, ¿sí? Mátame, Señor, yo no merezco la vida, ¿sí? Pero el Señor estuvo dispuesto a escuchar la queja de Elías. Primero le preguntó, ¿dónde estás? ¿Qué haces allí? No es que Dios no sabía qué hacía en ese lugar. Solamente él quería saber dónde estaba él, si él sabía dónde estaba. ¿Cuántas veces Dios te metió en esa situación en la que tú crees que estás en lo correcto, pero el Señor te lleva a que tú te des cuentas? Y Dios te dice, ¿qué haces allí? Y tú dices, ¿verdad? ¿Qué hago aquí en este lugar? Pero él estuvo dispuesto a escuchar la queja de Elías. Él estuvo dispuesto a poder escuchar lo que había en su corazón. El versículo 10, vamos por partes, se fijan, toda la historia dice, Señor, es que he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Cuando el Señor escuchó todo el razonamiento de Elías, que estamos viendo aquí en Elías, que él decía, yo solito me quedé. Peleé por ti,
Trabajé para tu obra, hice esto, hice aquello, lideré personas, ¿sí? Limpié la casa, te serví, Señor, pero yo me siento solo. Estoy aquí, yo soy el único que hace bien las cosas. Se creía él, el único, la última Coca-Cola del desierto, como decían algunos, ¿sí? Entonces Dios lo escuchó lo que había en su corazón, pero allí le mostró realmente cuál era su error. Porque Dios muchas veces nos lleva a esas situaciones para mostrarnos cuál es el error en que nosotros estamos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó en los siguientes versículos? Dios le muestra el error en el que está Elías y le dice, el versículo 11 le dice, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. Y en el transcurso de que le muestra su error, dice aquí todo que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes. Ustedes saben, cuando hay una ventisca, ¿no? Que echa todos los árboles. Lo tuvimos aquí en Marbella en el invierno pasado, que se cayeron los árboles. Pero dice, en medio de esas dificultades, en medio de esa ventisca, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Sí? En medio de toda esa bulla, en medio de todo ruido, dice que Dios no estaba allí. Segundo, dice que pasó tras el terremoto anterior, en el versículo anterior dice, Jehová no estaba en el viento, tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, ¿sí? Él no estaba en medio del caos de tu vida. ¿Por qué? Porque allí tú no puedes escuchar la voz de Dios. El 12. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Pero tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y el versículo 13. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. En medio del terremoto, en medio del viento, en medio del fuego, en medio de las circunstancias de tu vida, en medio de todos los problemas, muchas veces nosotros no nos sentamos a escuchar la voz de Dios. Lo que hacemos es hablar más. Y es como bla, 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 bla. Y solamente escuchamos ruido. Pero cuando ya nos apartamos, cuando ya nosotros decimos, Señor, ya este terremoto, este viento, esta tormenta, ya no soporto más, ya no puedo más. Pero luego viene, cuando tú te apartas en la presencia de Dios, viene ese silbo apacible. ¿Y qué hizo Elías? Dice que cubrió su rostro. ¿Qué hacemos muchas veces nosotros? Cuando nos damos cuenta de que nuestras muchas palabras no sirven para nada. Que nuestras oraciones almáticas fueron una pérdida de tiempo. Porque lo que nosotros necesitamos hacer es poder calmar nuestro espíritu, aquietar nuestro espíritu y estar en la presencia de Dios. Y poder escuchar su voz. Hasta que tú no hagas eso, no te vas a dar cuenta del error en que muchas veces caminamos. Y el Señor se mueve en medio de ese silbo apacible. ¿Qué hacemos cuando nosotros tenemos vergüenza o nos equivocamos? ¿Verdad? Nos cubrimos. Elías dice en el versículo 13, cubrió su rostro con su manto y se salió a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, una vez más, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí?
¿Dónde estás parado el día de hoy? Hay cosas en tu vida que tal vez están haciendo mucho ruido. Familia, trabajo, situaciones. Y tú no puedes escuchar claramente y no puedes ver claramente dónde estás parado. Mientras tú no escuches la voz de Dios, tus decisiones van a ser equivocadas. Mientras tú no escuches la voz de Dios, no vas a conocer los planes, proyectos, llamados, propósitos que Dios tiene para tu vida. Mientras tú trates de solucionar tus asuntos con tus fuerzas, no vas a permitir que el Señor se glorifique en esa área de tu vida. Necesitamos parar. Necesitamos meternos en la presencia de Dios. Necesitamos volver en ese silbo apacible y escuchar la voz de Dios. Y allí el Señor te va a hablar. Y allí tú puedes escuchar la voz de Dios. Y allí tu vida será cambiada y transformada. ¿Para qué lo llevó el Señor a esta situación a Elías? Dios le muestra un nuevo comienzo en la vida de Elías. Versículo 15 y 16. Dios le da una nueva asignación. Antes era solamente el profeta. Ahora le dijo Jehová: ve, vuélvete por el camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Una nueva asignación estaba recibiendo Elías. Ungiría reyes y levantaría a alguien que sería profeta en su lugar. Cuando el Señor te lleva por ese camino de desierto, Él permite ese camino de desierto, es para levantarte y darte una nueva asignación. Pero va a depender de ti que tú puedas aquietar tu espíritu y pasar tiempo en la presencia de Dios. Todo lo que se haga con nuestras fuerzas es en vano. Las cosas se resuelven en lo espiritual. Y hoy amanecí con una adoración en donde yo le decía al Señor: Señor, te has convertido en mi mayor necesidad. ¿Cuántos pueden decirle al Señor: Señor, yo te necesito? Yo necesito volver a ese lugar. Ponte de pie. Aleluya. Adora por un momento al Señor y habla con Él. Porque muchas cosas el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Pero hay tanta bulla, hay tanta distracción, hay tantos problemas